¿A quién va a condenar? ¿Al banco o a nosotros? Lo voy a dejar en sus manos. Usted decide. Cuatro operaciones que afectaron la cuenta de la compañía aquí demandante ascienden a un total de 133 millones de pesos el pasado 21 del 06 del 2024. ¿Cuándo se percató usted de estas operaciones? La persona encargada me informa por medio de una llamada lo que había sucedido, ¿sí? Ella me llama es a contarme, a decirme que hubo un fraude y que nos habían sacado o se habían hecho unas transacciones de nuestras cuentas. Por favor, cuénteme los detalles. Se estaba intentando ingresar al portal y ella intentó 4 veces y en esas 4 oportunidades pues la plataforma le daba a rechazar, no la dejaba ingresar. Cuando esto sucede pues obviamente dice no, algo estará pasando pues con la aplicación, bueno, se sale y a 1 hora después el banco hace una comunicación con la empresa si estas 4 transacciones son hechas por parte de nosotros y ella le dice que obviamente no. En la demanda se manifiesta que al ingresar las credenciales, el computador donde estaban haciendo las operaciones no dejaba ingresar. ¿A qué comportamiento se referían concretamente cuando narraron este hecho en la demanda? ¿Usted nos puede dar más información? No le puedo decir exactamente porque, como le dejaba saber, no manejo el ingreso a las cuentas en este momento. En los equipos donde se utilizaban o se hacían las transacciones, ¿usted sabe si estaban cubiertos con algún tipo de antivirus licenciado? Sí estaban cubiertos. Para hacer unas preguntas aclaratorias cortas. Manifestaste vos ahorita que las transacciones se hicieron alrededor de las 2:40 de la tarde y a la hora recibieron una llamada de Bancolombia. ¿Sabes si en el momento en el que se hicieron las transacciones el banco envió algún mensaje de alerta a la compañía? No, ninguno. ¿Sabes si con posterioridad a la llamada el banco bloqueó la cuenta o no la bloqueó? Antes no la bloqueó. Ya cuando llamó y nosotros dijimos que no, ahí sí ya la bloqueó. Cuando ustedes fueron a desbloquear esa cuenta, ¿el banco les hizo algún requerimiento especial para poderla desbloquear? Sí, nos dijo que teníamos que formatear el computador para llevarlo y que ellos le hicieran una inspección. ¿El banco sí le hizo inspección al computador? No estoy seguro. De esa operación de sistemas de formateo que me estás contando, ¿el banco pidió algún tipo de certificación? Sí, nos pidió que la persona que nos había instalado nuestro sistema antivirus nos diera una certificación y él obviamente nos la dio y se la pasamos al banco con todos los documentos que solicitó. ¿Recuerdas si esa certificación establecía si el computador tenía o no tenía virus? No tenía virus. Listo, le voy a compartir pantalla. Acá en este informe de seguridad, el banco establece que ustedes hacen operaciones de pago a proveedores en un rango entre 1.878.821 pesos hasta 4.404.975.800 pesos. ¿Ustedes alguna vez le han pagado a algún proveedor 4.400 millones de pesos? Jamás, doctor. Nunca, ni ojalá llegáramos allá a la cifra de ventas de la compañía, pero jamás hemos hecho un pago de eso. Ese jamás podría ser nuestro rango. Aquí en este recuadro abajo me aparece en la segunda línea una operación del 19 de junio del 2024 y me dice que a las 15 horas, a las 3 de la tarde, ustedes realizaron un pago a un proveedor por 1.527.120.000 pesos. ¿Es eso cierto o no es cierto? No es cierto. Doctora, usted sería tan amable. ¿Podríamos abrir el extracto del mes de junio, por favor? Yo le acabo de mencionar, según el informe de seguridad, que usted hizo un pago a proveedores por 1.500 millones de pesos. ¿Usted alcanza a identificar acá dentro de los movimientos del 19 de junio ese movimiento de 1.500 millones de pesos? No, doctor, no lo identifico. Si a ese informe de seguridad le quitamos dos decimales, ¿será que la cifra a la que se refería es esta de 15.271.000 pesos? Yo creo que sí. Doctora, podemos volver nuevamente al informe de seguridad. Vamos a intentar con otra transacción, a ver si es que solamente es la que está equivocada o en realidad son todas. Hay otra también muy grande del 12 de junio a las 9:56 de la mañana por un valor de 1.087.561.800 pesos. ¿La empresa, algún proveedor le ha pagado ese dinero? No, señor. Doctora, ¿podemos ir por favor al extracto del mes de junio? Es tan facilito que son solamente 3 operaciones. Usted ve ahí una transacción por 1.087 millones de pesos. No, no, señor. ¿Será posible entonces que el banco se nos haya vuelto a equivocar y me puso dos decimales de más y es la transacción, se refiere a la transacción de 10.875.000 pesos? Sí, Conforme a eso, sería acertado decir que ese rango de ese perfil transaccional que menciona el banco está equivocado. sí. ¿La entidad financiera realizó alguna visita, sabe usted, para hacer la investigación? No, doctora. Lo que se hace es un informe interno, una investigación interna y lo que arroja pues es un informe de seguridad.
Las operaciones cursaron a las 2:45 y se tuvo la llamada pues del banco aproximadamente como a las 3:40 y pico aproximadamente. ¿Por qué razón el banco en tiempo real cuando se hicieron las transacciones no envió alertamientos? Tengo entendido que el sistema sí envió el alertamiento, pero solo hasta el momento en que fue informado el cliente. O sea, el sistema sí informó, pero tal vez debido a la cantidad de transacciones que había en ese momento, los sistemas del banco pues presentan algún tipo de retraso, se alerta a la persona de seguridad y esa persona de seguridad ya hace el contacto con el cliente. Pero digamos que el sistema de alertamiento del banco sí funcionó, pues tan es así que llamaron al representante legal o a la persona pues que contestó la llamada. Claro, sí, el banco llamó, pero mi pregunta, ¿sabe usted? Si no lo sabe, también está bien, ¿por qué el banco no mandó en tiempo real mensajes de alertamiento de que se estaban realizando las transacciones? Pues yo tengo entendido, doctor, que sí se enviaron Ok. mensajes. Doctora, ¿podríamos exhibir por favor el log de alertas? Y podríamos ir al 21, por favor. Ay, pero es que ¿sabe qué, doctora? No tiene cómo seleccionar el 21 porque no tenemos alerta del 21. Pareciera que no hubiera enviado alertas el 21, exactamente, No, doctor. no, ay, mira. 19, 18, 19 y después pasa al 24. Con base en esto, doctor, ¿sabe o no lo sabe si mandaron los mensajes de alerta? No, doctor, lo más probable es que no se hayan enviado en ese momento algún tipo de información. Claro, pero imagínese, doctor, que a la hora de hacerse las transacciones, el banco llama. Según el informe de seguridad, acá en esta parte que dice monitoreo, dice el sistema de monitoreo generó alertamiento por las transacciones reclamadas y realizó la siguiente gestión. Ahí es cuando pues, nos indica que se realiza la llamada. ¿Usted me podría indicar, doctor, qué fue específicamente lo que le generó el alertamiento para que tuvieran que llamar para verificar las transacciones? Lo que generó fue la notificación de las transacciones, pues básicamente alertó de las transacciones al área de seguridad y de monitoreo para que la persona de monitoreo revisara y procediera a llamar al cliente. Sí, usted me está contando que le llegó un mensaje a la gente de monitoreo, pero mi pregunta es, ¿qué fue lo que generó el alertamiento para que se le tuvieran que mandar los mensajes a la gente de monitoreo? No, las transacciones, le llegaron las transacciones a la persona de monitoreo a modo de alertamiento nada más. O sea, conforme a lo que usted me acaba de indicar, para el banco estas transacciones eran sospechosas. No eran sospechosas, doctor, porque si vamos a las transacciones del cliente, el cliente hasta transaba por más valor, sino que el sistema aleatoriamente tomó esas transacciones y alertó al área de monitoreo. ¿Alguna vez ha hecho también aleatoriamente una llamada para verificar transacciones? No tengo conocimiento de que se hayan hecho otro tipo de llamadas, la verdad lo desconozco. ¿El banco sostuvo algún tipo de comunicación con los cuentavientes de las cuentas de destino una vez se le indicó que las transacciones eran fraudulentas? Doctor, en estos casos lo que se hace primero pues es bloquear la cuenta donde salen los recursos financieros, pues para que no se sigan presentando más transacciones. Ya posterior se hace también el bloqueo de esas cuentas con la finalidad pues de retener los recursos. Lo que pasa es que lamentablemente cuando ya pasa todo esto, los recursos ya no están en las cuentas, entonces imposibilita a la entidad financiera la recuperación de los recursos. Claro, porque el cliente le dijo al banco una hora después de que se hicieron las transacciones. Mejor dicho, pasó mucho tiempo al momento en el cliente le pudo decir al banco que las transacciones eran fraudulentas. Que desconocía las transacciones, exactamente. Claro, y el cliente solamente se dio cuenta de las transacciones cuando el banco lo llamó. Tengo entendido que sí, antes no se habían dado cuenta de las transacciones. Ok, entonces conforme a lo que usted nos acaba de indicar, no pudo reclamar las transacciones en tiempo real porque no las conoció en tiempo real. Pues al momento de la llamada tengo conocimiento de que no, pues desconocía las transacciones, entonces solo hasta ese momento se dio cuenta de las transacciones. Esta respuesta que nos da el banco asevera lo siguiente: debido a que tu computador fue comprometido, se hace necesario que formatees e instales un antivirus licenciado. La sección de investigaciones de fraude concluye que, por el comportamiento atípico presentado en el computador al día de las transacciones, según lo expuesto en el momento de erradicación del reclamo y el análisis forense realizado, se determina que el computador se encontraba comprometido con un virus informático. Doctor, ¿usted me puede decir cuál es el virus informático que tenía ese computador? Doctor, estas son conclusiones a las cuales el área de seguridad y de investigaciones llegó, donde concluye que de acuerdo a toda la investigación, a las llamadas, se llegó a la conclusión de que el computador estaba infectado por algún tipo de virus. No especificaron cuál, pero pues se dio como esa conclusión. Pero yo no pregunté por qué concluyeron. Yo le pregunté cuál es el virus. No, doctor, no
no sabría decirle esa es la conclusión Ok. que hacen ellos después de la investigación, pero no sabría decirle cuál es el virus. Dice que un análisis forense. Cuénteme en qué consistió ese análisis forense realizado para llegar a esa conclusión, además pues de lo que usted nos acaba de indicar. Doctor, pues yo tengo entendido que la investigación parte sobre las llamadas, toda la información recopilada, todo generó pues ningún tipo de vulneración al interior del banco y da como conclusión lo que se manifiesta en el escrito. Ok, pero lo cierto es que el banco no sometió el equipo a ninguna pericia. No tengo entendido que no. Ok, entonces al banco no le consta que el equipo hubiera estado infectado de virus. Bajo esos parámetros, pues lo que le digo es la conclusión que ellos hacen como área de seguridad. Normalmente usted ve que en estos casos uno siempre empieza defendiendo su caso, pero yo quiero empezar diciendo por qué el banco no tiene caso. Con mostrar su sola diligencia no es suficiente, es que la diligencia es lo que se espera del banco en una relación profesional como la es esta, en una relación que es absolutamente desequilibrada porque el profesional es el banco. Ni aún el banco pudo llegar a cumplir los estándares de diligencia. La verdad es que el banco omitió algo fundamental desde el principio, haberle enviado comunicación a la empresa de que se habían realizado estas transacciones, un mensajito de texto, un correíto electrónico, pero nada, no se mandó absolutamente nada. Cuando se le preguntó al banco que se envió mensaje de alertamiento, en principio nos dijeron sí se mandó mensaje de alertamiento, pero luego cuando fuimos a hacer la exhibición del log de mensajería de alertas, ahí encontramos que ese día no se mandó nada. Entonces una vez hacemos esa exhibición, volvemos y le preguntamos al banco y ahí se dicen, sí, conforme al registro no se envió ningún mensaje. Entonces ya empezamos con una grave omisión. La entidad bancaria debió proceder a tomar las medidas adecuadas a fin de prevenir la comisión del daño, tales como la confirmación previa con el titular o el bloqueo preventivo de los productos. Sin embargo, la entidad toma estas acciones de manera posterior y no anterior al daño. Demora que materializa el incumplimiento de las obligaciones de seguridad. El banco, en la medida que omite esta obligación de enviar los mensajes, aumenta los riesgos que se incurren en la cuenta y por supuesto la posibilidad de la materialización de un fraude. Pero entonces vemos que tan solo una hora después, el banco hace una llamada, pero no hace una llamada a saludar. Llama para confirmar si las operaciones por valor de 133 millones de pesos, si las hizo la empresa. En el interrogatorio, el banco lo confesó, que aquí no se abrió una ventana para la oportunidad para el fraude, se abrió un ventanal. Cuando estábamos haciendo interrogatorio y ahondamos en este tema de la llamada, el banco nos confirma que según los registros el cliente tan solo vino a enterarse de las transacciones con la llamada y por lo tanto al no advertirle a la empresa en tiempo real, pues le quitó la oportunidad de poder prevenir el fraude. Pero mira lo grave de esta demora. El banco en el mismo interrogatorio nos dice, en estos casos lo primero que se hace es bloquear la cuenta del usuario para que no siga pasando esto, para que no se siga generando fraudes. Y luego se bloquea la cuenta de destino para que el banco pueda eventualmente recuperar el dinero. La demora del banco fue lo que en este momento le impidió al usuario poder recuperar su dinero. Ya sabemos de entrada que el banco no ejecutó ninguna acción, no se puso en comunicación y no verificó si habían dineros en las cuentas de destino, lo cual aumenta exponencialmente el riesgo de la pérdida del dinero. En el interrogatorio, el banco quiso hacer parecer como si esa llamada hubiera sido un procedimiento aleatorio. De hecho, esa misma fue la palabra que utilizó el doctor que fue un procedimiento aleatorio. Yo le pregunto, ¿qué fue lo que alertó el área de monitoreo? Entonces me dice, las transacciones. Yo le vuelvo y le pregunto, entonces ya las transacciones para el banco eran sospechosas. Y me dice, no eran sospechosas, estaban dentro del hábito transaccional, pero esto es un procedimiento aleatorio. Va a parecer burlón, pero el banco jamás hace procedimientos aleatorios. Y más cuando esto va atado a una de sus obligaciones, la creación de perfiles transaccionales. Y fueron esas transacciones tan irregulares, tan salidas del perfil, que el banco tuvo que llamar a preguntar, oiga, ¿sí fueron ustedes los que hicieron estas transacciones? ¿De qué sirve que el banco tenga perfil transaccional del cliente si cuando evidencia la operación sospechosa no las previene? Estamos olvidando que todos estos mecanismos de seguridad tienen que ser preventivos y no reactivos. Y peor en este caso, reactivos de manera tardía. Entonces el banco en este caso optó por la fácil, vamos a
atribuirle este suceso a la tecnología. Digamos que esto fue por un virus, es culpa del usuario. Venga, pareciera que yo lo estuviera diciendo en tono peyorativo, pero es que literalmente el banco hizo eso. Digamos que fue un virus. ¿Por qué digo digamos? Esa afirmación se hace de manera categórica en las respuestas que emite el banco, y hasta el día de hoy para el banco sigue siendo una situación de ignorancia frente a si hubo o no hubo un virus. No solamente reconoció que el banco no había hecho ninguna visita al sitio, además admitió, confesó que el equipo no fue revisado. Entonces, esto es una propia negligencia del banco. Si el banco se quiere beneficiar de la culpa del usuario, que demuestre la culpa, que sí dejamos instalar un virus, que no teníamos los mecanismos de protección, pero así no lo hicieron. Después del análisis forense, eso terminó siendo un chisme, ningún tipo de pericia se realizó para poder llegar a esa osada conclusión de que el equipo tenía virus. Acá hay una sola prueba de eso, solo inferencias alegres para tratar de exonerarse de la culpa. Y con todo respeto, pero es que aquí no estamos en el escenario del temas que, es que lo más probable es que no, porque eso son inferencias y aquí la sentencia se emite con pruebas. Fundamento en el material probatorio recaudado, las pruebas permiten concluir que no existe un cumplimiento alguno atribuible a Bancolombia. La parte demandante ha pretendido que mi representada responda por el solo hecho de haberse producido un fraude, como si la entidad financiera fuera una aseguradora universal de todas las operaciones realizadas por sus clientes. En este proceso no se acreditó incumplimiento alguno del banco, razón suficiente para descartar cualquier imputación. Como segunda medida, hay un comportamiento anómalo del equipo. El computador presentó fallas el mismo día de las transacciones, las pruebas técnicas fueron claras y no fueron desvirtuadas en ningún momento. Aceptar la responsabilidad en este escenario implicaría convertir al banco en un asegurador universal, figura inexistente en nuestro derecho. Lo que fue necesariamente posterior a las transacciones. La prueba demostró que la cuenta sí fue bloqueada, pero después de la ejecución de las transacciones, porque el banco solo tuvo conocimiento del evento cuando el sistema de monitoreo generó la alerta y ahí fue cuando se procedió a contactar al cliente. No es jurídicamente exigible bloquear operaciones ya autenticadas de manera correcta. Quedó probado que el sistema de monitoreo sí se activó, se generó la alerta, el banco se comunicó con el cliente para confirmar las transacciones, aunque ello ocurrió posterior a su ejecución. Ese comportamiento es técnicamente correcto y jurídicamente diligente. ¿Quién ganó, el banco o nosotros? Deje su sentencia en los comentarios.